Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Tengan ustedes, hermanos, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy, siguiendo el Evangelio, nos invita a la preparación, a esa preparación de la Cena del Señor. Compartiremos hoy el Evangelio de San Mateo. San Mateo viene a mostrarnos hoy desde el 26 del 14, capítulo 26, versículo 14 al 25, los preparativos. ¿A qué? A eso que Jesús instituyó el día jueves santo, la Santa Eucaristía. Pero hoy vamos a hablar de esos preparativos. Si Dios lo permite, mañana, jueves, el día jueves, estaremos hablando de la Cena del Señor. ¿Cómo es? ¿Qué dice el Señor? Pero para que veamos ese preparativo a la Cena del Señor, solo hay que tener fe. Es cuestión de fe. Ya lo vamos a ver, cómo era en el antiguo pueblo, cómo lo manda el Señor. Pero retomaremos y nos vuelve a mencionar la traición de Judas. Como Judas se siente dueño del Señor y lo ofrece y lo vende. ¿Cuánto me da si se lo entrego? Queridos hermanos, dispuestos en casita para el anuncio de la palabra, escuchamos entonces el saludo de la princesita de la casa. Hola queridos hermanos, saludos con amor, con cariño, un abrazo espiritual para cada uno de ustedes. Damos inicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado, y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que me mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hemos oído cómo Judas se consideraba dueño del Señor. En los primeros versículos, 14 y 15, lo resalta. Eso lo vamos a mostrar. A ver. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. Judas puede ser de que 12, ¿verdad? 12 de los más cercanos a Jesús, uno sea un traidor. Claro que sí, esa es la enseñanza. Que de cada 12 cercanos al Señor hay uno que lo va a traicionar. Siga. Se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si lo entrego? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Se consideraba dueño del Señor. Es decir, para él era como el esclavo. Por ejemplo, ahorita le voy a mostrar el porqué, como si fuera el esclavo. Por ejemplo. Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. ¿Por qué 30 monedas de plata? Si vamos a la ley, Éxodo, a ver si es Éxodo 31, 21 o 21. A ver, ¿qué dice el 31?
21 para mostrarle que Judas, de acuerdo a la ley, quién era los que podían vender, aquellos que tenían esclavos. Y esa era la tarifa. Pone que 31, 21, ¿qué dice? Si no es 31, es 21. Busca el 21 entonces. ¿El capítulo? Capítulo 21. Si no es 31, es 21. Por ahí está. 21. ¿Qué dice? Si cornea a un muchacho. Ajá. Escuche. 21, el capítulo 21, versículos 31 y 32. Dale. Si cornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá la misma norma. Si lo hace a un esclavo o a una esclava. A un esclavo o a una esclava, ¿qué pasa? Se pagarán 30 ciclos de plata. No, léalo bien. Se pagarán 30. Eso, no 35, no, 30. Era lo que habían establecido con Juan. ¿Pero por qué? Porque era el esclavo. Léalo completo ahora sí. Si cornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá la misma norma. Ajá. Si lo hace a un esclavo o a una esclava, se pagarán 30 ciclos de plata al dueño de ellos. Entonces, Judas se considera como dueño del Señor. Y en eso establece la venta del Señor. O sea, para él era como el esclavo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y en cuánto acordaron? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Entonces, según lo establecido en la ley, Judas vende al Señor. Pero la consecuencia, ustedes la acaban de oír. Cuando hay de ese, por allá en el versículo 22, 23, Rosa, hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Sería mejor para él o más le valdría? A ver, versículo. Pero pobre. Versículo 24. Versículo 24. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Escuchen. Sería mejor para él no haber nacido. Ah, bárbaro. Y ahí mismo en Mateo 27:3, a ver, ¿cuál fue el premio de Judas? Mateo 27:3, por haber traicionado a Jesús, por haber vendido a Jesús, por haberse considerado dueño de Jesús, ¿verdad? Por la ambición nada más y nada menos al dinero. Es para reflexión, aquellos que, bueno, se han dejado corromper por el dinero. Allá ellos, pero eso sí, demostramos con Biblia en mano que es un pecado estar traicionando a Jesús, porque un siervo no puede servir a dos amos. No puede servir a dos amos, o a Dios o al dinero. Tenemos que ver. Si ustedes observan, Judas estaba con los jefes, a los que iban a entregar a Jesús. Pero también Judas estaba con Jesús en la cena. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Notan la diferencia? Un pie a un lado, a las cosas del mundo, a la riqueza, a lo material, a lo traicionero, a la oscuridad. Y el otro pie con Jesús, aparentando una cosa que no es. ¿Será que ese es el reflejo de muchos de nosotros? Yo creo que sí. Un domingo a la Santa Misa y el resto de semana al mundo. No, Señor. Nosotros tenemos que ser decididos, porque lo que le pasó a Judas fue tremendo. Por la ambición, trabajo todos los días, busco el dinero, hago y deshago, me considero dueño y señor de todo, y por eso negocio. ¿Para qué? Para obtener dinero. Ah, pero el domingo sí, el domingo, el día del Señor, voy allá, no comulgo ni confieso, pero voy el domingo. No, así no es. Tenemos que ser decididos, o con Dios o con el mundo, pero no podemos estar en los dos lados. Eso le pasó a Judas. Estaba en el mundo un pie negociando con los traicioneros, porque esos eran otros traicioneros a Jesús que no creyeron en él. Y él formaba parte de ese grupo, pues. Por un lado, traicionando a Jesús. Por el otro, ¿no recuerda el beso? Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Sí, así pasa. Así hay en el mundo. Por un lado somos una cosa, pero por el otro aparentamos ser la otra. No es así. Para las cosas del Señor, o frío o caliente, pero tibio lo vomito, dice Dios. Dice Dios. Ese reflejo que hoy muestra las Escrituras para todo creyente, y no podemos estar en dos bandos. Tenemos que decidir.
Pero como nos gusta la riqueza, lo material, el libertinaje, pues quédense con eso. Quédense con eso, pero las consecuencias, no estoy diciendo que así les va a suceder, pero fue el premio que le tocó a Judas por la traición a Jesús. Mateo 27:3 en adelante. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Y después que devuelve las monedas, cuando ya no, se llena de resentimiento, pero no va a reconocer su culpa, ¿qué hace? Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: mire cómo le pagan, mire cómo el mundo traicionero paga a quien más les sirve. Escúchenlo. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? A nosotros no nos importa, ese es su problema, resuélvalo. Así les va a suceder a aquellos que están traicionando a Jesús. Aquellos que no quieren saber nada de Jesús, que la Semana Santa para ellos es una semana más, ya le toman Semana Mayor, y como es Semana Mayor, nos vamos al libertinaje. Sí, está bien, háganlo, pero sepa que el mundo, el diablo, Satanás le paga mal a quien bien le sirve, a quien mal le sirve, le paga mal. ¿Qué nos importa eso a nosotros? Eso es problema suyo. Búsquelo y resuelva. Yo no le dije a usted que me lo vendieran. Yo no le dije, pero la ambición suya era plata, pues ahí tiene su plata. De ahí en adelante es su problema. Pero entonces, ¿qué? Como ya se ve que no encuentra ayuda, solución por las cosas del mundo, mire la determinación que toma. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Quitarse la vida. ¿Por qué no pensó eso antes? ¿Por qué no tiró la moneda antes de traicionar a Jesús? Porque recuerda el pasaje que compartíamos ayer de Juan 12 y 13. Precisamente el 13. Satanás había entrado. ¿Recuerdan? Y los planes de Satanás llevan a la avaricia. Los planes de Satanás llevan a la mentira. Los planes de Satanás llevan a la soberbia. Los planes de Satanás llevan a la avaricia. Los planes de Satanás llevan a la muerte. ¿Quieres seguir viviendo en esa misma condición, traicionando así a Jesús? Ese es el problema. Pero nosotros hoy queremos animarle con la palabra de Dios, que es lámpara en nuestro paso, luz en nuestro sendero, para que vean con claridad a quién debemos servir. Aclarando ya esto, entonces vemos ahora el otro punto, la preparación. La preparación ¿a qué? A la Pascua, que es lo que celebramos los católicos verdaderos cristianos de más de 2000 años, la Santa Eucaristía. Jesús es Jueves Santo, el día Jueves Santo, es el misterio el misterio luminoso. En el quinto misterio, instauración de la institución, gracias, de la Santa Eucaristía. Es el día en que el Señor da el orden sacerdotal, el mandamiento nuevo y la institución de la Eucaristía. Es el día del sacerdocio. Sin sacerdocio no puede haber Eucaristía, y sin Eucaristía no podemos alcanzar la salvación de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy es la preparación. El jueves, primeramente Dios, hablaremos de la Eucaristía, de la cena del Señor, ¿vale? Pero vamos a ver que para esa preparación, tenemos que tener fe. Es cuestión de fe. Lo hemos escuchado de San Mateo, pero yo quiero ir a San Lucas porque es la referencia. Ustedes van a San Marcos, también lo pueden encontrar, Marcos 14, 22, lo pueden leer desde el 7 en adelante. En Lucas 22 lo vamos a leer desde el 7, y el de Mateo 26 también en el día de hoy, 14 en adelante. Y por supuesto San Juan. Todos los evangelistas nos hablan de la Eucaristía. Lo que pasa es que hay quienes no quieren creer
pero ese es su problema. Ese es su problema. Nosotros no lo podemos obligar, solamente mostrar lo que dice el Señor. Entonces, hoy vamos a hablarle de esa preparación. ¿Cómo era? Vea, vamos a tomar la referencia de San Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué San Lucas? Porque San Lucas muestra con detalles, San Marcos también, muestra con detalles. San Mateo no lo muestra tanto detalle, San Lucas sí. A ver, San Lucas 22, 7 en adelante. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. ¿Ven? ¿Por qué digo que con detalle? Porque San Lucas muestra aquí, en donde se debía sacrificar, ¿qué? El cordero de Pascua. ¿Y quién es el cordero? ¿Quién es el cordero? Está hablando de cordero de Pascua, ya les voy a mostrar. Vamos de una vez a mostrar sobre en Éxodo 12:1 en adelante. Pero ¿quién hoy? Para los cristianos, ¿quién es el cordero? Eso, Jesús, muy bien, Jesús. Recuerda y lo leen en Juan 1:29. Cuando ve Juan venir a Jesús, le dijo, ahí el Cordero de Dios le quita el pecado del mundo. La Pascua era también así, sacrificaban un cordero, pero no era el Cordero de Dios, sino que era el cordero por familia. Aquí se lo vamos a mostrar. Es el preparativo, ¿vale? Es el preparativo. Ya mañana, si Dios nos lo permite, hablaremos de ese cordero que, a pesar de haber sido sacrificado, está vivo, está de pie vivo, ¿vale? Nuestro Señor Jesucristo para la salvación. ¿Cómo lo hacía? Pero recuerda que es el cordero. Éxodo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Siga. El primero de los meses del año. Ajá. Hablen a la comunidad de Israel y díganle. ¿Qué les van a decir? El día 10º de este mes. ¿Qué pasa? Tome cada uno un cordero por familia. Otra vez. Tome cada uno un cordero por familia. Cordero por familia. La familia de Rosa sacrificaba un cordero. La familia de José sacrificaba un cordero. Así era en el antiguo pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento con Cristo ya no es el cordero de Rosa, no es el cordero de mí, sino que es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El cordero de Rosa, el cordero de mío, para el tiempo antiguo no quitaba los pecados del mundo. Jesucristo sí, pero es el cordero de Dios. Ahí donde está, en San Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que el que en él crea no se pierda, ¿verdad? Entonces, escúchenlo otra vez, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Entonces escogerán un corderito sin defecto. Jesucristo viene a ser ese cordero sin mancha, perfecto, pero que se sacrifica para la salvación de la humanidad. Siga. Macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes los reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes, tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. La sangre del antiguo pueblo, que era una señal. Sangre, Jesucristo es el Cordero que se derrama su sangre de la nueva, ya no es la antigua, es de la nueva alianza. Vamos a ver qué representaba o cuál es el símbolo de esa sangre. Escuchémoslo. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego.
Y comerán así, ceñidos con el cinturón, la sandalia en los pies y el bastón en la mano. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? A ver. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte. Dará muerte a todos los primogénitos de Egipto. A todos los primogénitos de Egipto. Pero viene el significado de la sangre rociada en los postes. A ver, dale. Tanto de los egipcios como de sus animales. Siga. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están. En las casas donde comieron el cordero, donde tomaron la sangre de ese cordero por familia y la rociaron en el interior de la casa. Pone que vamos. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Y al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. ¿Lo escucharon? La sangre será señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Sangre que era la vida para aquellos que creían en Jesucristo. Pues el Señor también nos ofrece su cuerpo y su sangre como la promesa de tener vida, pero vida eterna. ¿Cómo lo ven ustedes? Que el mismo San Lucas lo dice en San Lucas 22, 19. Pero que eso tocaremos, permita Dios, en el día de mañana, el día de la Santa Cena del Señor, la Eucaristía. Pero así, ahora, versículo 14. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año. Años tras año. Y lo celebrarán. Y lo celebrarán. Con una fiesta. Con una fiesta, que es la fiesta de la Eucaristía, el Día del Señor. Lo hacemos nosotros, los católicos, todos los domingos, cuando nos reunimos como familia en la fe, a compartir esta gran fiesta, este gran banquete con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quienes no lo creen, no lo hacen, ¿qué vamos a hacer? Ese es su problema. Ese es su problema. Cuando no lo hacen, ¿qué están haciendo? Actuando como Judas, traicionando al Señor, vendiendo al Señor, no aceptando su mensaje. Que pudiesen estar cerca del Señor, aparentar ser cristianos, sí, pero con un beso de traición. ¿Qué vamos a hacer? Y por monedas de plata, ¿qué vamos a hacer? Se les respeta, pero tienen que estar alerta. ¿Cómo concluye? Lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Siga. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Y eso es lo que se celebra más de 2000 años en la Iglesia Católica. Ahora, ya se lo mostré. Ahora vamos con otra vez retomamos el versículo 7 de San Lucas 22. ¿Dónde iba el Cordero? El Cordero. El Cordero. Lucas 7, 22, 7. El Cordero. ¿Empiezo desde el 7? ¿Dónde iba el Cordero? El Cordero. En que se debía sacrificar el Cordero de Pascua. Entonces que Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles. Ahora, aquí viene lo que les decía. Es la preparación, pero para esa preparación y para entrar a lo que vamos a vivir el Jueves Santo, que es la Santa Eucaristía, es de fe. Es de fe. Vea, aquí manda 2 de sus discípulos. Nosotros podemos ubicarnos en uno de ellos. Imaginen ustedes por un instante que el Señor le dé esa orden. Oye, yo te envío pero tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Qué harían? Tanto ustedes como nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Obedeceríamos a ciega la voluntad del Señor? ¿O sacaríamos excusas? No, Señor, mire, no hay gasolina, no hay luz, menos dinero, y por donde usted me manda es muy lejos, y si me equivoco, y si me pierdo, y si me atracan. No, Señor, yo mejor me quedo aquí. Yo te amo y te adoro, pero a mi manera. Así no es. Ha de ser a la manera de Dios, no a mi manera. Vea, a los 2, ¿qué les da? ¿Qué les dice? Vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. ¿Qué le da? Una orden. Vayan. ¿Qué te dice a ti? Vaya. ¿Qué me dice a mí? Vaya. Vaya, porque los preparativos ya están en el punto final para entrar a participar
de la cena del Señor. La cena de la nueva, la que lleva a la santidad. La antigua no. Eso ya es para los judíos. Pero vayan. Vamos a ver si obedecieron o no obedecieron. Dale. Le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Señor, ¿dónde quiere? Dígame, ¿dónde quiere? Psst. Jesús le contestó. ¿Qué le contesta? Cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre. En una ciudad, le va a salir al encuentro un hombre. En una ciudad, un hombre. Tantos hombres que hay en las ciudades. Bárbaro. Y antes de llegar a la ciudad, pues tengo que pasar por mucho terreno. Y si me pierdo en ese terreno, y si me roban, ¿qué pasará? Pero vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre. Llevando un jarro de agua. Bárbaro. ¿Se da cuenta que San Lucas pone más detalles? Cómo para esa preparación nosotros tenemos que tener fe. En la ciudad, un hombre, además que lleva un cántaro de agua. Y si en esa ciudad casi todos trabajan con agua y con cántara, ¿cómo voy a saber yo cuál es? No, Señor, póngamela más fácil. Vamos a ver qué hicieron estos hombres. Sigan. Síganlo hasta la casa donde entre. Bárbaro, y no lo conozco, ¿lo voy a seguir? Sí, solamente por obedecer la palabra de Dios. Es de fe, por eso le digo que es fe. Dale. Y digan al dueño de la casa, el maestro manda a decirte, ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará una sala grande. Una sala grande porque era donde se celebraba la Pascua judía. Una sala grande. Y amueblada en el piso superior. Pero resulta ser que ya no va a ser en la parte inferior. ¿Qué significa eso? En el superior es porque hay una cena superior a la cena de Pascua, a la cena judía, que esa no traía la perfección. En la superior es la que viene Jesucristo a establecer, el mismo San Lucas, en San Mateo, en San Marcos, y que Jesús en San Juan lo expresa maravillosamente con el pan vivo bajado del cielo, y que Pablo, tomando las mismas palabras de Jesucristo en 1 Corintios 11, 23 en adelante, lo dice, y que vamos a compartir, es el que vamos a desglosar el día de mañana, si Dios lo permite. En la parte superior, preparen allí lo necesario. Se fueron, pues, hallaron todo tal como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Dos cosas. Primero, el Señor le da una orden que para nosotros les aseguro que sería difícil. A pesar con toda la tecnología habida y por haber, porque es de fe. Ubicamos, por aquí está, buscamos el teléfono, aquí está y listo, llegamos. Pero es de fe. No, y si me pierdo y esto y lo otro. Ellos no tenían tecnología, pero creían firmemente en la palabra de Dios. Fueron, miren, le dio la orden. ¿Y después qué fueron? Escuchen otra vez. Se fueron, pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Dos cosas. Obedecieron, fueron. Y segundo, hallaron todo como Jesús les había indicado. Es de fe. Él no da una orden. Vayan al encuentro al Cordero de Dios, a compartir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el problema está si vamos o no vamos. Y si vamos, encontraremos tal como Él nos lo prometió. Pero si no vamos, ese es su problema. Si no van, ese es su problema. Allá usted, pero eso sí, tienen que rendir cuenta al Señor. Porque si no están desobedeciendo como Judas, la palabra de Dios, al mismo Jesucristo. ¿Cómo lo tiene? No, yo mando a Jesucristo. Yo amo a mi Dios como a mí me parezca. Aquí en mi casa yo no necesito religión, yo no necesito de iglesia. Yo aquí adoro a mi Señor, leo las Escrituras, perfecto, maravilloso. Está bien, está bien. Pero cuidado con una traición. Porque el Señor te invita a ti y me invita a mí a ese gran banquete. Como el rey que salió y le dijo a sus sirvientes, vayan por todos lugares e inviten a la gente al banquete de mi hijo. Muchos sacaron excusas. Así estamos nosotros, sacando excusas. Pero ellos no sacaron excusas. Fueron, y como fueron por la palabra de Dios obedeciendo, encontraron tal y cual como Jesús le había dicho. Siga. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y le dijo,
Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes. Esta, la que ya está finalizando, porque se va a establecer una nueva. Lo vamos a dejar hasta donde Él establece la nueva, porque esto va a continuar. Luego nos deleitaremos con la nueva. Para que ustedes y mí veamos con cuál nos quedamos. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Nosotros somos cristianos. Nosotros creemos porque la palabra de Dios dice firmemente que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo para quien lo coma y lo beba tenga vida eterna y que Él nos va a resucitar en el último día. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso está escrito y eso se cumple, pero está en la fe de cada uno de nosotros si vamos o no vamos. Pero aquí, con esta oración, que es el que vamos a compartir luego, le dejamos a ustedes para que lo mediten y lo estudien de ahí en adelante. Tanto San Marcos, si empezamos por el primer evangelista, Mateo 26, 26 en adelante. San Marcos 14, 22 en adelante. San Lucas 22, 19 en adelante. San Juan 6, 51 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Hebreo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Y quién lo ofrece? Hebreo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Cómo lo ve usted? Fundamentos bíblicos que no tienen los protestantes, pero que nosotros sí tenemos y no obedecemos. Qué tristeza, ¿no? Porque no queremos instruirnos, no queremos formarnos. Y nos vamos despidiendo. Sigan. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Entonces, esta es la cena cristiana, el pan eucarístico, que es la tarea que ustedes van a tener para compartirla en el día de mañana, porque mañana vamos a hablar, primeramente Dios, de la Santa Eucaristía. Tomó pan, lo partió, dio gracias, se lo dio, toma y coma, este es mi cuerpo, que es lo que viene en el versículo 19. Y luego con la sangre, sangre de la nueva alianza, ya no es con el cordero de la familia, de tiempo antiguo, sino con la nueva alianza, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso le invitamos a que no se pierda en el día de mañana el compartir de la Santa Eucaristía. Jesús establece el orden sacerdotal, sacerdocio, día del sacerdocio, y aprovechamos la oportunidad de saludar, felicitar y poner en manos de Dios a todos los sacerdotes del mundo entero, que son los embajadores, que son los únicos encargados, consagrados, elegidos y llamados por Dios para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. No hay otro. Ningún pastor tiene esa autoridad y por eso reniegan, maldicen al sacerdote. ¿Quién lo hace? Satanás. Entonces, ese es el compartir de mañana. Si ustedes pues tienen la disposición, estén a la misma hora por el mismo canal de Semillitas del Torito, compartiendo este santo evangelio. Y invitándole a que busquen en YouTube también el canal José Toro, el tema de la iglesia. ¿Cuántas iglesias estableció Jesús? Ahí está. Fundamentos bíblicos con las citas en su celular, en su televisor, para que ustedes en ese inicio, porque ya iniciamos con el bautismo, ¿verdad? Viene el segundo tema, ya está en el horno para que ustedes lo saboreen y lo compartan con los demás. Dios Padre Todopoderoso, derrame su santa bendición, la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.